Día, mi nombre es Gilberto Martínez Rodríguez, estudiante de posgrado de la maestría en mecatrónica en la Universidad Autónoma del Carmen. El día de hoy les presento el artículo llamado Propuesta de diagnóstico de fallas para un motor de inducción utilizando modelos combinados de ecuaciones de paridad. Los coautores de este artículo son el doctor Marco Antonio Rodríguez Blanco, el doctor Francisco Méndez Martínez y la ingeniera Vianey Aurora Gamboa Martín, todos ellos de la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma del Carmen. Introducción. El motor de inducción es la fuerza de trabajo en la industria. Es y seguirá siendo ampliamente utilizado en una gran variedad de aplicaciones debido a muchos factores económicos como son sus bajos costos, la construcción simple, su robustez y fiabilidad. Generalmente, las fallas más frecuentes en el motor de inducción son mecánicas y estas están relacionadas con la operación eléctrica del motor, tales como el sobrecalentamiento y el cortocircuito entre espiras. Aunque en la actualidad se utilizan principalmente dos métodos de detección y de diagnóstico de fallas en los motores de inducción. Uno de ellos es el método basado en el análisis de señal y otro es el método basado en la estimación de parámetros. Las fallas se pueden clasificar de la siguiente manera, como fallas eléctricas, fallas mecánicas y fallas relativas al entorno. El análisis de vibración es una de las técnicas que más se estudia para detectar fallas en los motores de inducción. Otra técnica basada en el modelo es mediante el uso de ecuaciones de paridad. En este caso es con el método que nosotros vamos a utilizar para este artículo, que pueden ser adecuadas para detectar varias fallas, pero para cálculos los residuos de la ecuación de paridad general es necesario obtener primero el modelo matemático exacto del sistema. Principalmente se hacen a los sistemas lineales, donde están más disponibles los modelos precisos. Una manera sencilla de detectar fallas es comparar el comportamiento de las señales del proceso con las señales del modelo del proceso en estado ideal. Las diferencias que existan entre el modelo y el proceso se detectan por una serie de residuos, de tal forma que si los residuos se encargan de detectar las fallas que existan durante el proceso. Metodología. El motor de inducción normalmente está conectado a un inversor para aplicaciones de control de velocidad. Sin embargo, en la industria hay aplicaciones no críticas donde solo es necesario un funcionamiento constante en estado estacionario. De esta manera es importante un análisis de estado constante para el diagnóstico de fallas en un motor de inducción sincrónico. A continuación, las ecuaciones del modelo del estator son las siguientes que se muestran, con las cuales nosotros trabajamos para hacer un modelo de Q, implementando también la transformada de Park a estas ecuaciones. La transformada de Park, ya que es una de las técnicas para la detección de las fallas del motor de inducción, que es transformar las fases de 3 a 2 fases, para que así se pueda hacer una manera más sencilla de resolver, analizar y calcular las variables del modelo. Una vez que se realizan las ecuaciones de la parte eléctrica y la parte mecánica del motor de inducción, a partir de las ecuaciones anteriores se obtiene el siguiente diagrama bloques. De este modelo de diagrama bloques, que es tan similar al modelo de corriente directa obtenida en publicaciones anteriores, aunque la principal diferencia de este modelo es que el parámetro de la entrada de BQS en el lugar de la corriente de armadura IA. Generación de los residuos mediante las ecuaciones de paridad. Nos dice que
Una condición importante para satisfacer la ecuación RT es igual a WY de t menos W por Q de t, tanto el primer y segundo término en que los términos sean iguales para que R de t sea 0. Entonces, omega de t debe ser igual a 0, donde W es una matriz, se llama al espacio nulo de t y se puede obtener proponiendo el mayor número de ceros posibles en las filas, teniendo en cuenta que las líneas son linealmente independientes. Como se muestra, la matriz W es una matriz que nosotros proponemos a través de los parámetros del motor de inducción, y para que esta condición satisfaga a la ecuación, nosotros proponemos que el número de ceros sea iguales. Debemos tener en cuenta que durante el estado estacionario la derivada de x de t es igual a 0 y el voltaje BQS de t es igual a BQ de s, o igual bien siendo el voltaje RMS. Por lo tanto, los residuos se pueden simplificar y a la vez son los que se obtienen como los residuos R1, R2, R3 y R4. Una forma sencilla de distinguir la falla es utilizando detectores de corrientes clásicos en la corriente del estator, de valores límites con un ajuste adecuado. Los valores límites de los umbrales están ajustados utilizando la condición libre de fallas del motor de inducción. El umbral se fija cerca de la corriente nominal. Como se puede observar en la figura, la corriente nominal se espera a que se estabilice y a partir de ahí nosotros determinamos el umbral. En este caso el motor debe estar libre de fallas para que podamos determinar este umbral. En dado caso de que algún parámetro del motor de inducción presente alguna anomalía, en este caso las fallas, sea la corriente nominal mayor o menor que este umbral, entonces nosotros podemos detectar así la falla. ¿Esto qué quiere decir? Que si la corriente sea mayor o menor, en este caso va a ser una detección más fácil. La tabla muestra los parámetros asociados con el diagnóstico de fallas eléctricas en el modelo del motor de inducción utilizando las ecuaciones de paridad basadas en el marco de referencia DQ para su linealización, donde I representa un cambio significativo que puede ser positivo o negativo. En la matriz que está del lado izquierdo se creó a partir de los residuos encontrados por las ecuaciones de paridad, en las cuales los parámetros que nos arrojaron esos residuos son la resistencia del estator y el rotor, la inductancia del estator y el rotor, la carga mecánica, el coeficiente de fricción viscosa, la corriente IQ, la velocidad del rotor y el voltaje BQ. En este caso estos tres últimos como fallas aditivas. Ahora, si bien se mencionó anteriormente con la figura de los umbrales, nosotros podemos determinar las fallas, en este caso de los residuos. Si se supone que el sistema está libre de fallas, entonces no representa ningún cambio. Pero como lo tenemos en esta tabla, por ejemplo, en la resistencia del estator, nosotros vemos un cambio en el residuo 1 y en el residuo 4, a lo que a nosotros nos conlleva que presenta una falla en la resistencia del estator. Si no hubieran fallas, entonces todo se mantendría en cero, y así sucesivamente se hace el análisis mediante esta tabla. Ahora,
presentamos la paridad en el modelo del motor de inducción trifásico. ¿Qué es lo que hacemos en este modelo? Hacemos prácticamente lo mismo que el modelo de Q, pero la diferencia es que con este modelo de inducción trifásico nosotros nada más trabajamos con las fases de las corrientes del motor de inducción. Las representaciones en el espacio de estado a partir de las ecuaciones eléctricas del motor son las siguientes que están dadas aquí. Aplicando la paridad, se debe determinar una omega t que satisfaga el aislamiento de los parámetros de la ecuación, en este caso de los residuos. Para la búsqueda de vectores que satisfagan la estructura deseada se debe cumplir con la siguiente igualdad. Como la matriz C es igual a una identidad, con la finalidad de tomar mediciones físicas directamente de las corrientes del estator, entonces las ecuaciones de los residuos quedan de la siguiente forma. Para encontrar cada uno de los residuos de la omega t de las ecuaciones fue propuesta para ser insensible a los cambios en los parámetros asociados para cada una de las fases del estator en el motor de inducción. El resultado del comportamiento de los residuos de cada una de las fases del estator. Como se puede observar en la tabla 2, nosotros encontramos tres residuos, de los cuales las fallas paramétricas son las resistencias y las inductancias de cada una de las fases, en las cuales por medio de umbrales que también nosotros debemos preestablecer y así determinar si es un valor positivo o negativo, en el cual en este caso la I representa ese valor, y si sufre algún cambio entonces nos determina dónde está la falla, pero en este caso las fallas de cada una de las fases. Detección final de las fallas. Para el diagnóstico del modelo de Q, al ser semejante al modelo eléctrico del motor de inducción, otorga un sistema semejante a un motor de corriente directa. Se combinan estas dos técnicas para ser más precisas en cuanto al tipo de falla se está presentando en el sistema y así mejorar la vida útil del motor. Esta combinación de técnicas se complementa, ya que las fallas tienen un margen de error del 50% en el modelo de Q, en el cual la mayoría eran paramétricas. Con el modelo de inducción trifásica hace lo propio para determinar las fallas, pero en cada una de estas. Así, con esta combinación se complementa para la detección de las fallas y de una detección más completa. Los residuos combinados obtenidos por medio de estas ecuaciones de paridad, en el cual las fallas paramétricas que se ven más satisfactorias son la resistencia del estator y la inductancia del estator, hace que en el sistema nos brinde la mejor detección y se conozca con exactitud en qué fase está el daño, para posteriormente aplicar un mantenimiento preventivo o correctivo. El resultado de la matriz del modelo del estator muestra claramente que ahora la detección puede identificar la fase dañada, a diferencia del modelo basado en el marco de referencia de Q que tenemos a la izquierda. Asimismo, los residuos obtenidos considerando en el modelo sin restricción de Q, basado en las fases del estator, agregan síntomas adicionales que mejoran la detección de otros parámetros como son las corrientes y los voltajes de cada una de las fases del motor de inducción. Entonces, ahora pueden tener detección simultánea de múltiples fallas en la resistencia del estator como
la inductancia del estator. Como se muestra en la tabla 4, nosotros presentamos ahora las fallas en cada una de las fases. Esto se complementa con la matriz DQ que se obtuvo, en el cual nos da una mayor exactitud para la detección de las fallas. Si anteriormente se mencionó que en la matriz de detección DQ se obtuvieron 4 residuos, y en los cuales, por ejemplo, tomamos la resistencia del estator, presentaban fallas en el residuo R1 y R4. Ahora, con este modelo de combinación, nosotros podemos determinar en qué fase está la falla de esta resistencia. Por lo tanto, con los 3 residuos que se encontraron en el modelo eléctrico, nosotros ahora podemos determinar exactamente qué fase de la resistencia está dañada, ya sea A, B o C, o puede ser más de una fase. Conclusiones. Dado que el modelo del motor de inducción se puede emparejar con el modelo del motor de CD, el análisis permite asegurar la existencia del espacio de paridad y, por tanto, obtener las ventajas de la detección de fallas para este tipo de sistema. De esta forma, es conveniente considerar heurísticamente un tiempo muerto de diagnóstico desde el principio y umbrales de corriente fija, de acuerdo con el tiempo de estabilización y de la corriente nominal de entrada respectivamente. La transformada de Park y operaciones algebraicas son suficientes para desarrollar el algoritmo matemático del sistema de detección propuesto, ya que son sencillas de implementar en cualquier tipo de procesador digital, ya que los operadores son sumas, restas, multiplicación, siendo que este sistema combinado de detección la forma más factible por su corto tiempo de respuesta, y a su vez que el sistema se puede mejorar para mayor precisión en un futuro. Algunas referencias que se tomaron en cuenta para la publicación de este artículo son las siguientes. Se agradece el apoyo brindado al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, igualmente a la Universidad Autónoma del Carmen y al Consejo Internacional Interdisciplinario de Energías Renovables, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica e Informática por ese espacio para presentar el artículo. Muchas gracias y que tengan buena tarde.